Les habla Alejandro Cueva Sosa. Me encuentro en Ciudad de México el 24 de septiembre de 2024. En esta ocasión, 47ª presentación de esta serie, abordaremos el tema sobre la Gran Tenochtitlan y el emperador azteca. Entonces y ahora. Introducción teórica de la investigación bioenergemal, como primera parte. Recordemos que las citas van entre comillas, que neuromentego alude a cerebro, pensamientos y ego, que biocolapsar se refiere a fallecer, que las bioescenas y bioimágenes de la comunicación bioenergemal se forman en la función biointerfacemal del cerebro de la persona en biocomunicación, en este caso Ruth, y que el universo unidad alude a los universos biomaterial, biointerfacemal y bioenergemal juntos. Los datos que describiremos los publicamos en 2009 en la tercera edición del libro Los biotagonistas de la unidad bioenergemal. Así, en 2005 nombrábamos a los universos como unidad, biomaterial, etc. Pero después ya los designamos como universo, biomaterial, biointerfacemal y bioenergemal. Comencemos. Introducción teórica de la investigación bioenergemal, la conciencia de la neuromentego y la intuiciencia del bioenergema. Durante el desmayo, la anestesia, el dormir o el estado de coma, la conciencia desaparece. Sin embargo, el bioenergema, por increíble que parezca, permanece activo en todos estos estados y sigue alerta e intuyendo. Pero el cerebro, por estar bloqueado, no puede captar las intuiciones de su bioenergema, excepto en los sueños al dormir, por supuesto. Cuando la persona sale de esos estados, el cerebro se reactiva de inmediato y recupera la conciencia de sí misma. Entonces, la conciencia es neurológica, bioenergemal o neurobioenergemal. Si neurológica, entonces la conciencia solo es función de los organismos con cerebro, que guía a los organismos sin cerebro. Estos sí tienen bioenergema y saben intuir y realizar las opciones que les corresponden. Las bacterias que en minutos cambian su ADN para hacerse resistentes a un antibiótico nuevo. Las bacterias así son. ¿Lo hacen por intuición o por conciencia? Si por intuición, entonces son intuicientes por la energía bioenergemal organizada o bioenergema que poseen. Si por conciencia, entonces esta es una función del bioenergema en todas las escalas de la existencia y en todas las bioespecies y no solo de los organismos con cerebro. Pero sucede que la materia inorgánica también posee bioenergema y este seguramente es activo e intuye
y realiza opciones y resulta casi inadmisible suponer que la materia inorgánica tenga conciencia, que sea mínima. Por lo tanto, el bioenergema da vida y el grado de complejidad de la misma se refleja en si es un biotagonista inorgánico u orgánico. Y si orgánico, el grado de complejidad que le permita tener cerebro rudimentario o complejo y en igual proporción ser consciente de sí mismo en un grado proporcional a la complejidad funcional del cerebro que posea, mientras el bioenergema sigue dando vida, emitiendo y captando intuiciones, supliendo con eficacia ejemplar la ausencia de cerebro, tal y como se observa en las sobresalientes habilidades de los organismos unicelulares, como las bacterias o algunos protozoarios como las amibas, por ejemplo. En conclusión, 1. La conciencia resulta de la complejidad del sistema nervioso de organismos complejos. En este caso, la conciencia forzosamente es bioenergemal, pues el bioenergema que da vida apoya el cerebro con capacidad de pensar y estar consciente de sí mismo, mientras que la capacidad de emitir y captar intuiciones o intuiciencia la sigue practicando el bioenergema, sea que el organismo con cerebro las capte y las haga conscientes o no. De tal manera que la conciencia la proporciona el cerebro complejo del humano y de otros organismos animales, mientras que la intuiciencia o capacidad de intuir es una propiedad funcional de todos los biotagonistas del universo unidad, gracias a la energía bioenergemal o bioenergía que contienen, siempre organizada como bioenergema sencillo, complejo, según el biotagonista de que se trate, orgánico o inorgánico, micro o macroscópico, en el micro o macrocosmos. 2. Si la conciencia fuese una función bioenergemal, entonces todas las intuiciones las captaríamos con la misma facilidad con que podemos hacernos conscientes o de distraernos y estar desconscientes periodos que, a pesar de la distracción o descuido, también son registrados por el bioenergema que siempre permanece alerta, emitiendo y captando intuiciones. 3. En el universo bioenergemal, la mayoría de bioenergemas aún ignora que pueden intuir para comunicarse consigo mismo o con los demás bioenergemas de todas las bioespecies. 4. Pero apoyándose en las nociones aprendidas en el universo biomaterial, la mayoría de bioenergemas también suponen, por ejemplo, que al intuir hablan, entre comillas, y que al descubrir por intuición que aún existen, suponen, como si tuvieran cerebro, que son conscientes, pero pronto se percatan que no es propiamente así e ignoran en qué condición están, lo que son, que las funciones del organismo que tuvieron en la Tierra ya no las tienen y terminan aislados o en pequeños grupos hasta caer en un estado de letargo en el que la mayoría se abandona. 5. Pueden estar alertas e intuir, pero intentar estar conscientes de su cuerpo, de los demás y verlos ya no es posible, por carecer no solo de cerebro, sino de todas las funciones y atributos sensoriales del cuerpo. 6. Cuando la investigación bioenergemal les abrió la alternativa, la puerta de la alternativa de diálogo mediante la comunicación bioenergemal o biocomunicación, bioexperiencia o biodiálogo, prestándoles las funciones corporales de quienes estamos en el universo biomaterial,
recuperaron las facultades que habían perdido y descubrieron que ellos también tenían bioenergema y que nunca lo supieron, ni lo imaginaron, ni mucho menos le prestaron atención, ni se beneficiaron de sus intuiciones. 7. De ahí que atribuir conciencia a su bioenergema solo es un ejemplo comprensible de la necesidad de utilizar conceptos terrenales propios de su organismo y a falta de los conceptos aplicables a su bioenergema como intuir, estado intuitivo o intuiciencia y la facilidad para establecer comunicación bioenergemal o biocomunicación con otros bioenergemas en el universo bioenergemal, no solo humano, sino de otras bioespecies también, o con mucho más agrado con bioenergemas humanos del universo biomaterial, aunque estos no se den cuenta y lo ignoren. 8. De ahí que, una vez más, reaparezca en el universo bioenergemal el antropocentrismo aislacionista que se empeña en suponer y aferrarse a seguir sintiéndose y actuando, hasta con arrogancia, tal y como lo hacían durante su existencia biomaterial en la Tierra, con frecuencia arrepentidos de no haber sabido de su bioenergema y de ignorar por completo qué hacer como bioenergemas en el universo bioenergemal, reprochándose que en el universo biomaterial no hayan podido captar la existencia de su bioenergema ni de sus propiedades y funciones y de haber permanecido negligentes e incluso indiferentes para estudiar formalmente la realidad de la existencia del propio bioenergema. ¿Qué de hacerlo, descubrirlo y aceptar su presencia sigilosa e indispensable? Cuestionaría y simbraría radicalmente toda la estructura de sus conceptos teóricos y prácticos en todas las disciplinas del conocimiento, de las que se sienten muy orgullosos al extremo de alardear más de lo que su presunta inteligencia recomendaría, como prudencia y autocrítica. 10. Que la presencia del bioenergema y la capacidad de intuir es generalizada y universal, mientras que la conciencia es resultado de los organismos que son capaces de pensarse así y de sí mismos. 11. Que gracias a la presencia de la energía bioenergemal o bioenergía en todos los protagonistas del universo unidad, existe la estabilidad y heterogeneidad de los componentes del universo unidad y que si la conciencia se generalizara en todos ellos pronto, se entrometería, perturbaría, armaría un caos y querría cambiar todo lo que permanece estable y transformándose, y pretendería entrometerse e implantar sus propias reglas y cambios, suponiéndolos como acostumbra que son de gran relevancia, entre comillas. Además, por supuesto, dejaría de lado a las intuiciones de los bioenergemas, a las que consideraría de importancia secundaria, como sucede en el humano actual, el humano biomaterial. 12. El ejemplo más ilustrativo y elocuente de ese antropocentrismo desbordado es suponer que el humano terrestre ha dado origen a la creación, entre comillas, y que ha influido en ella en todo momento y en todos los aspectos, negando además y con torpe seguridad el cuantioso número de humanidades extraterrestres en él que se encuentran en el universo. Unidad. Segunda parte. La gran Tenochtitlan y el emperador azteca. Entonces, y ahora, con la finalidad de comparar las actitudes de bioenergemas de diferentes épocas históricas de México, llevamos a cabo el viernes 7 de julio de 2006 la siguiente comunicación bioenergemal.
invitamos a Cuauhtémoc, fue emperador azteca, aparece con el ropaje que usó en esa época, hace más de 500 años. ¿Cómo has estado, Cuauhtémoc? Bien. ¿Por qué los ojos cerrados? Así me siento mejor. No necesito ver. Ahora los abre después de que nuestros bienergemas lo invitan a hacerlo. ¿Qué opinas de la situación actual de México? Muy triste y ya conocida. ¿Por qué triste? Se sigue viviendo algo semejante a lo ocurrido cuando llegaron los españoles, solo que ahora hay intermediarios. ¿Cómo quiénes? Son los propios mexicanos quienes ahora son utilizados por los españoles y otros invasores extranjeros. ¿Sueles intuir, observar la situación social en México? No siempre. ¿Por qué? Porque es triste. No escuchan lo que les dices. Los invasores han hecho todo lo posible por opacar la dignidad humana, la dignidad mexicana. Les han enseñado a avergonzarse de su origen. ¿Qué opinas de las elecciones de 2006 que recién pasaron? Estamos en 2006. Ténganlo presente por un bioenergema que vamos a invitar. 2006, vamos a escuchar sus comentarios de 2006. Cuauhtémoc intuye y presenta una bioescena del Zócalo de la Ciudad de México. Caen todos los edificios que lo circundan y se observan las hermosas edificaciones originales de los aztecas. Es un atardecer y vuelan libélulas, afirma con la cabeza y dice, sí, ese día el pueblo de México se rebeló nuevamente, al mismo tiempo que fue invadido. ¿Qué opinas de la llegada de los españoles a la gran Tenochtitlan? Fue desafortunado, lamentable, cualquier invasión es lamentable e innecesaria, es producto de la ambición. ¿Quisieras decirle algo a la población indígena de México? Intuye, tiene en sus manos una hoja de nopal, es una hoja suculenta, así se les llama a esas hojas gordas de algunas plantas suculentas, les llaman precisamente. Y después de esa hoja suculenta surge el escudo nacional y afirma, respeten su origen, corrige y añade, respeten nuestro origen. Lo que ven aquí es un símbolo que resalta lo que no pueden ver, lo que no pueden tener ni poseer, el bioenergema. Es lo más natural y rescatable, el origen. No tengan miedo. ¿Quisieras añadir algo más? Hay que luchar con dignidad, con la frente en alto y la voz altiva. Puedes sentir el orgullo de ser mexicano, no bajen la mirada, no tienen de qué avergonzarse. Lo único de lo que pueden sentirse avergonzados es de mentir y traicionar. De publicarse este material, ¿estarías de acuerdo? No, no lo sé. Solo me inspiré. Es su decisión. Invitamos a su bioenergema, a la bioenergía de su bioenergema, a que lleve a cabo la rectificación y la desparasitación de su bioenergema. Así sucede, como se le ve, Ruth comenta que se le ve bien y Cuauhtémoc afirma, gracias. ¿Cómo te sientes? Bien. Invitamos a Jacobo Zabludowski, bioenergema masculino, y algunos de sus familiares, Andrés Manuel López Obrador y algunos de sus familiares, y a Benito Juárez. Además, por sugerencia
presidente Benito, invitamos a Lázaro Cárdenas y a su hijo, Cuauhtémoc Cárdenas. Todos se muestran contentos, la mayoría relacionados con las actividades políticas pasadas y recientes de México. ¿Cómo va todo, Jacobo? Bien, todo en calma, todo en calma. ¿Qué opinas de las elecciones políticas que recién pasaron? Son una farsa. ¿Así las consideras? Sí, por supuesto. El escenario sigue siendo el mismo. Solo han cambiado los actores y los nombres. Nos dirigimos a Andrés Manuel López Obrador. Recuerden, estamos en 2006. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés Manuel? Mi neuromentego está muy ocupada. La tiene ocupada. El sentimiento. ¿Qué tal tu próximo discurso? ¿Ya lo preparaste? Aún estamos en eso. ¿Es importante ese discurso? Por supuesto, hay que informar a la gente, hay que hacerla consciente, hay que abrirle los ojos. ¿Qué opinas de las elecciones políticas que recién pasaron? Fueron lo que se esperaba porque la mayoría votó por nuestro partido, como también la oposición engañó al pueblo haciendo suponer que su candidato había sido electo. La gente espera el día de mañana. Esperan escuchar la voz de la esperanza, de la justicia, de la dignidad. Le tengo que cumplir al pueblo, le quiero cumplir al pueblo, no tengo ninguna misión especial, soy un representante del pueblo y como tal me tengo que conducir. ¿Qué opinas de la situación actual de México? Es afortunada porque el pueblo está despierto, ya no está mudo, escucha, habla y piensa. Está vivo y el corazón de todos los mexicanos late al mismo ritmo y con el mismo objetivo, la justicia y la equidad. ¿Quisieras decirle algo a tus seguidores? Que se dejen guiar por su corazón, por su intuición. No hay por qué tener miedo porque lo que parece un peligro en este momento solo hay que enfrentarlo con valor y puede ser que descubras que solo es un espejismo. Solo así te sentirás alegre y tranquilo porque tú combatiste tu propio temor. No caigan en la provocación de la serpiente que pudo ser venenosa y voraz. Condúzcanse con paciencia y ustedes la podrán controlar. De publicarse este material, ¿estarías de acuerdo? Como ustedes lo consideren necesario. Para quienes no estén enterados, en 2018, después de varios intentos, finalmente le reconocieron su triunfo Andrés Manuel López Obrador y después de 5 años ya está a punto de concluir su periodo presidencial a fines de 2024. Pero lo relevante es que ha tenido un desempeño excepcionalmente acertado. Es un hombre solamente auténtico, honesto, comprometido a la población, sino además muy informado, muy preparado y muy inteligente. Ha estabilizado la economía. En este momento el 70% de la población lo sigue apoyando. 70%. El mundo es de los presidentes con mayor porcentaje de aceptación. Y además tiene el reconocimiento mundial. Un dirigente de gran calidad humana y desempeño de excelencia. Hace poco hubo un desencuentro con un país sudamericano y
en la OEA, la Organización de Estados Americanos, hubo una votación y de 34 miembros, 29 votaron a favor de México, por supuesto. El resto fueron abstenciones. Un acierto contundente de parte, un acierto más de los muchos que ha tenido de parte de Andrés Manuel López Obrador en marzo de 2000, abril de 2024. Continuamos. Estamos en 2006. Benito, ¿qué nos dice? ¿Cómo has estado, Benito? Bien. Me da gusto escuchar a este hombre, a AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Sabe escuchar a su corazón y lo mejor, sabe escuchar el corazón de los demás. Eso es muy energemal. ¿Qué opinas de las recientes elecciones políticas? Coincido con el señor que me precedió en la palabra, entre comillas, es lo que se esperaba. Son un fraude porque a nivel internacional no convenía a algunos intereses extranjeros. En efecto, no solo son los cercanos, sino también va en contra de los españoles. Estoy de acuerdo con que el pueblo está vivo. ¿Cómo vamos a rescatar los valores si el que guía a un pueblo es un farsante, un títere? ¿Cómo ves la situación actual de México? Como decía, estoy de acuerdo con el señor Andrés Manuel López Obrador. El pueblo está vivo. La situación del pueblo de México a partir de la llegada de los españoles y de la basura que trajeron a este país ha sido muy semejante. La misma diferencia en las clases sociales, la ambición por el poder, pero ahora sostenida por la nueva tecnología que me da gusto que se rescate a la nación. Da gusto que se sigan los auténticos ideales de justicia y disgusto cuando los manipulan sin razón. Andrés Manuel López Obrador, ¿qué opinas del comentario de Benito? Me alegra escucharlo, me motiva, me inspira para lo que hay que hacer. Intuyo mucha bioenergía, no lo puedo describir. Invitamos a la bioenergía del bioenergema de López Obrador, la rectificación y desparasitación de su bioenergema. Espontáneamente las bioenergías de AMLO y de Benito se retroalimentan, se bioenergemizan y ambos viven la misma sensación. Dicen que en los últimos años han estado muy cerca uno del otro, que conversaban entre ellos y ambos añaden, no estamos solos, nos rodea gente competente, muy valiente, tenaz. También contamos con el pueblo y al verlo reunido nos nutre, nos motivamos y permanecemos en la lucha con un mismo objetivo, el respeto, la justicia y la paz. ¿Qué opina el emperador azteca de lo que ha escuchado? Cuauhtémoc afirma, son hombres muy valientes, diferentes, emotivos y sinceros. Jacobo, ¿quisieras hacer algún comentario? Felicitarlos. Hace poco dije que que esto apenas comenzaba. No hay de qué preocuparse. Las palabras de Benito y de Andrés Manuel López Obrador tranquilizan, dan esperanza. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Benito invita a Lázaro Cárdenas porque está triste y le gustaría ayudar a su hijo, Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Qué tal, Lázaro? ¿Qué opinas de los acontecimientos políticos? No estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo. La manipulación constante de los extranjeros a los mexicanos aún persiste, así como la de otros extranjeros criollos, de esos híbridos.
Los movimientos de independencia y la Revolución Mexicana fueron movimientos principalmente originados por los criollos. En contraste, la Reforma Juarista no es muy reconocida porque fue un movimiento originado por un mexicano indígena. ¿Qué le sugieres al pueblo de México? Que defienda a su país, a su patria. Cuando se defiende al país, a la patria, se defiende al pueblo. Cuauhtémoc Cárdenas está molesto, serio. ¿Qué opinas, Cuauhtémoc Cárdenas, de lo dicho por tu padre? Tiene razón. Lázaro, algo querías decirle a tu hijo, quisieras decírselo ahora. Sí, comenta Lázaro, no es verdad lo que dices. Siempre quisiste ser como otros niños con quienes conviviste y te dejaste influir, pero no por mis palabras. Lamento si me equivoqué. Solo reflexiona y deja de ser tan influenciable porque solo te utilizan. Invitamos a la esposa de Benito, había permanecido atrás de él, y a la mamá de Cuauhtémoc Cárdenas, quien también estaba detrás de él. Jacobo apoya a Lázaro Cárdenas y le dice: te comprendo con tu hijo. Cuauhtémoc Cárdenas, ¿quisieras decirle algo a tu papá? A los bioenergemas presentes. Quiero apoyar a Andrés Manuel López Obrador, porque no lo hiciste desde antes, no es obligatorio, pero bueno, aún tienes cierta autoridad moral. Por envidia, dice Cuauhtémoc Cárdenas, ¿ahora qué piensas hacer? Eso quiero, apoyarlo. ¿Consideras que los errores del gobierno han hecho que del pueblo se haya dado a conocer un líder joven e inteligente y a quien la gente escucha y valora? ¿Qué opinas de eso, Cuauhtémoc Cárdenas? Sí, lo puedo intuir. ¿Valoras a México, Cuauhtémoc Cárdenas? Sí. ¿Consideras que Andrés Manuel López Obrador puede beneficiar a México o no? Sí, ambos coinciden. Entonces, ¿es así? Sí. La esposa de Lázaro, Amalia Solórzano de Cárdenas, ¿quisieras decirles algo a tu hijo y a tu marido? Amalia comenta: los apoyo. Lázaro, ¿deseas agregar algo más? Gracias. Nuestros bioenergemas de Ruth y el mío se muestran muy contentos y comentan que era necesaria esta comunicación bioenergemal. Comenta que a diferencia de los otros bioenergemas que al parecer aún permanecen muy apegados al universo biomaterial, en contraste, cuando el emperador azteca dijo que no era necesario ver, que bastaba con intuir, a su vez le hizo intuir a Ruth que se encuentra más integrado al universo bioenergemal y desapegado del universo biomaterial. En conclusión, Ruth comenta que Benito pide la palabra, entre comillas. ¿Qué te gustaría decir, Benito? La justicia es un valor intrínseco a la intuiciencia del bienergema. Es una búsqueda errónea el quererla encontrar de manera externa, en el exterior. La justicia es la honestidad y el respeto al bioenergema, a los valores, a uno mismo. El respeto y la justicia es también la congruencia entre la neuromentego y el bioenergema. También cada valor, como es intrínseco al bioenergema, se hace congruente y ese es el equilibrio, es la salud de la neuromentego y del bioenergema. Por eso una persona que actúa con rectitud llama la atención por su belleza interna, por su congruencia. Eso es todo. ¿Qué es la corrupción? Benito, la corrupción es la agresión y falta de cordura y de respeto al bioenergema.
a la intuiciencia y a uno mismo, llevado por las expectativas ambiciosas de una neuromentego enajenada y respetuosa consigo misma. Es cuando la neuromentego ultraja el bioenergema y es capaz de nulificarlo. A la neuromentego le estorba el bioenergema y su intuiciencia para hacer toda clase de ilícitos. ¿Puedo comentar algo personal? Por supuesto, adelante. Me encuentro muy molesto, muy enojado por las corrupciones que se llevan a cabo en este momento en México. 2006, recuerden, sobre todo porque suponen que el pueblo es ingenuo y, a propósito, los pueblos tienen hambre de una explicación bioenergemal. ¿Cuál sería la solución a la corrupción? Precisamente rescatar los valores intrínsecos al bioenergema y a su intuiciencia. Y si otros los ultrajan, que no se imite esa acción. Y como ya se comentó, para eso es importante la comunicación bioenergemal con el bioenergema. Él ha de tener una solución. El bioenergema ha de tenerla. ¿A qué explicación bioenergemal de la que los pueblos tienen hambre te refieres? ¿Pudieras ampliar tu comentario, Benito? ¿A qué existe el bioenergema y a que no se requiere ser creado por ninguna otra entidad, que se basta por sí mismo y para sí mismo y que necesita a su vez de los demás, pero para biocrear la armonía y la solidaridad, no para la destrucción? ¿Algo que quieras agregar? El pueblo también quiere justicia desde el universo biomaterial, no solo en el universo bioenergemal. ¿Qué opinas de Andrés Manuel López Obrador? Estamos apoyándolo. Es un bioenergema noble, afirma Benito Juárez. Muy amables por sus comentarios y por haberse suscrito